Ok, mi gente linda, que el Señor los super macro mega bendiga. Bienvenidos a este tiempo tan especial de Darío Bíblico. Gracias por estar, lo valoro muchísimo. Bueno, mi esposa, está Susi, está Melissa, gracias. Está Maite, está allí Adrián, está Erika, no sé si me quedo con alguno, está Luz Estela Cepeda, gracias por estar, y cuando pongan allí, aparezcan en la cámara, saludo a los que siguen. Bien, vamos rápidamente, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Uno de los grandes problemas que existe y que hay, yo los animo a abrir su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, y quiero contarles algo, esto es importante e interesante, por favor. Vamos a hablar de algo que son dos versículos, pero dos versículos que van a ver que son profundos. ¿Por qué profundo? Porque vamos a escarbar en esos dos versículos y vamos a encontrar tesoros del reino de Dios para nuestras vidas. Hoy hay mucha confusión dentro aún de las iglesias, lo vamos a ir viendo, que Pablo le encomienda nada más y menos que a Timoteo una tarea específica, y esa tarea es de cuidar a la iglesia, y esa tarea no solo es de cuidar a la iglesia, sino también es de cuidar la sana doctrina del Señor. Entonces, vamos a estar viendo eso en el día de hoy. A ver, denme un segundito, acá. Ay, gracias, Señor. Bien, entonces, ¿listos? El tema de hoy es Timoteo, un regalo de la fe. Timoteo, un regalo de la fe. Ese es el tema, yo quiero compartirlo con todos ustedes, por eso los animo a buscar sus Biblias, los animo a ya poner sus ojitos allí, porque vamos a aprender muchísimo de lo que Dios ha preparado para nosotros. Bien, vamos a entrar en materia, supuestamente tienen el material y si no lo tienen, se los van a enviar lueguito, ¿ok? Vamos entonces, el tema de hoy es Timoteo, un legado de la fe, perdón. Timoteo, un legado de la fe. El estudio es un estudio expositivo de la primera carta o epístola del apóstol Pablo, y yo quiero leer estos dos versículos y subráyenlos, porque allí Pablo hace una gran encomendación. ¿Y quién es Pablo para hacer esto? Pablo escribe en su primera epístola a Timoteo y dice, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 2, para los que recién se conectan, en Darío Bíblico USA, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Interesante, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién va dirigida? Dice a Timoteo. Y escuchen lo que dice Pablo de Timoteo. Leámoslo juntos. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a ver un poquito, vamos a escarbar para saber realmente de qué nos está hablando, a quién le está hablando, por qué les está hablando. Bien, pero antes hay una pequeña historia que nos lleva a cuidar nuestro corazón, que nos lleva a cuidar la familia, que nos lleva a cuidar nuestra vida espiritual, que nos lleva a cuidar la iglesia, que nos lleva a cuidar la sana doctrina. De luego vamos a hablar de la sana doctrina. Y esta pequeña historia dice así: en una pequeña aldea había un pastor llamado Elías, encargado de cuidar un rebaño. El dueño de las ovejas le dijo: estas son valiosas, no permitas que coman hierbas venenosas ni que sigan a extraños, Un día llegaron otros pastores vecinos diciendo: llévalas a aquel campo, allí hay hierbas nuevas, aunque no sabemos si son buenas, dijeron ellos. Elías recordó las palabras del dueño y respondió: no debo guiarlas solo a lo que sé que da vida. Siguió llevándolas al campo seguro y limpio que el dueño había señalado. Las ovejas crecieron sanas y fuertes, mientras otros rebaños enfermaron por seguir pastos contaminados. Lo que Pablo no quería es que la iglesia, el apóstol Pablo, se contaminara con enseñanzas falsas. Y de eso vamos a hablar. Allí hay una pequeña introducción. Esta carta, escrita por Pablo, es el autor, dirigida a Timoteo, un joven pastor en Éfeso. El propósito es fortalecer el ministerio. ¿De quién? De Timoteo. Enseñarle a cuidar la sana doctrina y guiar la iglesia según el orden de Dios. En estos primeros versículos encontramos la autoridad del escritor al destinatario.
y la bendición pastoral que marcarán el tono de la epístola. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo era la ciudad de Éfeso donde estaba la iglesia local que Timoteo debía pastorear? Porque esto es importante. ¿Por qué Pablo le encarga a Timoteo de cuidar celosamente a la iglesia del Señor? Y esto es importante y yo quiero que lo notemos. La ciudad de Éfeso, en el tiempo de Pablo y Timoteo, Éfeso era una ciudad clave de Asia Menor, famosa por el templo de Artemisa, la Diana. Eso lo podemos corroborar en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 27 y 28. Este templo era uno de los 7 prodigios del mundo antiguo y allí, ¿qué cosa? Se practicaban ritos paganos que incluían prostitución ritual, ofrendas inmorales como parte del culto a la diosa Diana. Y también acechaba fuertemente en la ciudad de Éfeso, donde a Timoteo le tocaba pastorear. La brujería y la magia también estaban en Éfeso. Esto lo corroboramos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19. Lo muestra claramente muchos que se convirtieron al evangelio por el mensaje poderoso que hicieron. Trajeron los libros de magia y los quemaron en público. Esos libros eran costosos y muy comunes en esa ciudad, donde se creía que la diosa Diana protegía mediante conjuros y amuletos. ¿Cuál era la cultura, la filosofía humana que predominaba fuertemente en aquel lugar? Bueno, déjenme decirles que estaban los griegos. Y los griegos no eran ningunos santos. Los que se convertían tenían un problema y mezclaban esto dentro de la iglesia. Y esto es interesante porque hoy hay gente que puede llegar a nuestra iglesia y introducir falsas enseñanzas. Entonces, había muchas escuelas de pensamiento, los griegos tenían discursos filosóficos y debates que intentaban mezclar, aquí está el problema, la fe en Cristo, la fe de Cristo, la fe en el Señor, con la fe cristiana, con ideas paganas, creando confusión doctrinal, que creaban una confusión doctrinal. ¿Dónde puedo corroborar esto? En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, o también 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Bien, o 1 de Timoteo 4, versículo después 6 y 7. Hoy día, ¿cómo llamaríamos a eso? Que entra dentro de la iglesia. Bueno, podríamos decir, si bien les parece, la ideología de género, podría ser que aún está dentro de la misma iglesia y que muchos que creen ser cristianos, dicen, bueno, pero no es para tanto. Bueno, vamos a ver, hoy día lo llamaríamos el relativismo moral. ¿Cuál es la idea? No hay verdad absoluta, esa es la idea del relativismo moral. No hay verdad absoluta, cada quien decide lo que está bien o está mal. No la palabra, no las escrituras. Cuando hablamos del relativismo moral, la persona, el grupo decide. Entonces, no la palabra del Señor. ¿Cuál es el impacto? Se ignoran principios bíblicos y se vive según gustos personales. Podríamos decir otro que se mueve muy fuerte hoy día, es el éxito centrado en el yo. Y ahí hablamos del humanismo secular. ¿Cuál es la idea? La idea es el propósito supremo, es autorrealizarte y alcanzar tus sueños sin depender absolutamente de Dios. ¿Cuál es el impacto de creer en el consumo del yo mismo, del humanismo? Bueno, se busca la gloria personal más que la voluntad de Cristo. Ahora hay uno, porque esto me interesó, la espiritualidad sin Cristo, que sería sincretismo moderno. ¿Cuál es la idea, el origen, el espíritu del sincretismo moderno? Bueno, mezclar prácticas de diferentes religiones o filosofías, el yoga, horóscopo, energías cósmicas, entre otros, como si todos llevaran a Dios. Esto es como si todos los caminos nos conducen a Dios. Mientras que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Bien, ¿cuál es el impacto entonces del sincretismo moderno o espiritualidad sin Cristo? Hoy se ve mucho eso entre la iglesia. Bueno, el impacto se
diluye la verdad del Evangelio, se diluye la verdad del Evangelio y se sustituye por creencias humanas. Ahora, ¿a quién dirige el autor y por qué motivo lo hace? Pablo dirige esto a Timoteo, a quien llama verdadero hijo en la fe. ¡Wow! Verdadero hijo en la fe. Es decir, alguien formado espiritualmente bajo su ministerio. Esto lo corroboramos en 1 Timoteo 4:15. Parafraseado, sería algo así que Pablo diría. Aunque tengan muchos que los instruyan en Cristo, no tienen muchos padres espirituales, porque yo, diría Pablo, en Cristo Jesús fue el instrumento para darles vida espiritual al anunciarles el Evangelio. Ahora, ¿por qué motivo le escribe esta carta, esta epístola, le encarga esta tarea, que es una tarea no fácil, pero no imposible en la gracia del Señor? Porque Timoteo estaba al frente de la iglesia de Éfeso. ¡Wow! Era el pastor, enfrentando falsas doctrinas y retos pastorales. Pablo le escribe, ¿para qué le escribe? Para animarlo ¿a qué? Escuchen esto, a perseverar, darle instrucciones para que la iglesia, para la iglesia, y recordarle esto, su identidad en Cristo y su llamado. ¿No nos ha pasado que hay veces que nosotros, sin querer, queriendo, perdemos esa identidad y el llamado? ¿No les ha pasado que a veces nos sentimos cansados y desanimados? Lo mismo le sucedía a Timoteo. Y Pablo estaba allí para decir, ¡hey! No te olvides tu identidad. No te olvides que Dios te llamó. No te olvides que la sangre del Cordero te compró. No te olvides que naciste para predicar el mensaje de la palabra del Señor, aunque haya oposición. Bueno, la única intención del apóstol Pablo, que escribió para que Timoteo defendiera la sana doctrina. Timoteo, te encomiendo que te pares y delante de todos estos, tú defiendas la sana doctrina. En Éfeso, donde algunos enseñaban fábulas, según 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, Timoteo 3:9, sin fundamentos ciertos, judíos querían imponer tradiciones humanas como requisitos de salvación. Y ahora vamos a hablar de eso. Pablo instruyó a Timoteo a ordenar la iglesia con líderes íntegros, no perfectos, pero íntegros, que sepan cuál es su llamado, que sepan quién los compró a precio de sangre, que sepan quién murió, que sepan que la gracia de Dios es un regalo. Tenían que tener conciencia que el arrepentimiento viene por medio del Espíritu Santo y que a su vez da frutos. Pablo instruyó a Timoteo a ordenar la iglesia con líderes íntegros, estableciendo obispos, diáconos que cumpliesen los requisitos bíblicos como ser sobrios, no dado al vino, ni amantes del dinero, como dice 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 13. Le instruyó a enseñar cómo debe conducir la iglesia. ¡Wow! A veces nos ha pasado, me ha pasado a mí, no sé a ustedes, que me desvié de conducir la iglesia como el Señor quería, porque tenía un grupo quizás de líderes, de diáconos o de ancianos que pensaban distinto y para que no se vayan. Y Pablo dice, no puedes hacer eso. Poder puedes, no debes. Le instruyó a enseñar cómo debe conducir la iglesia, cuidando la adoración y la conducta de hombres y mujeres en el culto. Ejemplo, exhortar a orar por las autoridades del Imperio Romano. A veces decimos, no, pues yo pertenezco a este partido, no voy a orar por este. No, el Señor nos manda a orar, aún por aquellos que no nos agradan o pueden hacernos la vida imposible. Algunos hablaban desordenadamente. ¿Pasa eso? ¡Wow! Allí ya pasaba. Algunos hablaban desordenadamente, interrumpían, discutían o exhibían actitudes orgullosas durante el culto, lo que rompía la reverencia y el orden, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 14, versículos 26 al 36. Pablo animó a Timoteo a perseverar fielmente en su llamado, sostenido por la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Esto es interesante, lo vamos a ver más adelante. 1 Timoteo capítulo 2, permaneciendo firme, aun cuando algunos se apartaran de la sana doctrina. Permanece firme, Timoteo, porque vas a encontrar en el camino que aquellos que menos te esperás se apartan de la sana doctrina. 1 Timoteo
capítulo 1, versículo 3 y 5. ¿Cuáles eran las confusiones doctrinales que amenazaban a la iglesia primitiva? Algunas nada más, maestros de la ley sin entendimiento. Ejemplo, algunos exigían cumplir rituales y tradiciones judías como requisito para ser salvos, desviando la atención de la gracia. La fe en Cristo, que somos salvos por poner nuestra fe en Jesucristo, que somos salvos por gracia, no por méritos humanos, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos del 8 al 10. Otro ejemplo, otros se enredaban en largas listas de, esto es verdad, yo vengo de España, yo vengo de Italia, yo vengo de, esto ya pasaba, para presumir linaje, creando divisiones en lugar de edificar la fe. Ejemplos, en tiempos de Pablo, algunos maestros decían, solo los descendientes demostrados de Abraham pueden recibir las promesas. O sea, para los gentiles nosotros no había nada. Y Pablo dice, no, no es así. El Señor vino para los gentiles como para los judíos. Y se las pasaban discutiendo largas listas de antepasados para probarlo. Eso llevaba a pleitos, orgullos religiosos, en lugar de enfocarse en que la salvación es por fe solamente en Cristo Jesús para todos, dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Y el ejemplo 3, ya para entrar en el tema, ¿verdad? Estoy viendo acá algo, para entrar directamente en el tema. ¿Cuál es, señores? Bueno, dice así, el ejemplo 3, algunos introducían enseñanzas que mezclaban el evangelio con obras humanas, filosofías desviando la centralidad de Cristo, corrompiendo la pureza de la sana doctrina, desviando el centro. El centro no es el pastor, el centro no es el maestro, el centro no es el edificio, el centro no es la multitud, el centro no es ese pequeño remanente, el centro debe ser y tiene que ser Cristo. Entremos en materia y veamos Timoteo, un legado de fe. Esta va a ser la parte 1, vamos a ir rápidamente allí entonces, y dice lo siguiente: desarrollemos juntos 3 puntos claves que te abrirán los ojos espirituales. Bien, número 1, la autoridad apostólica de Pablo. ¿Cuál es la número 1? La autoridad apostólica de Pablo. Ustedes tienen que llenar allí, les falta autoridad apostólica. El punto 1 es la autoridad apostólica de Pablo. ¿Qué significa esto? Porque hoy escuchamos apóstoles de acá, apóstoles de allá. Bien, versículo 1, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo aquí describe con plena conciencia de que su ministerio no nace de iniciativa humana ni de tradición religiosa, sino de un mandato divino. Pablo dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo, la persona de Jesucristo y la persona del Padre, me han llamado al ministerio. Su autoridad proviene del Dios eterno y de Jesucristo resucitado, quien lo llamó y lo apartó para anunciar el evangelio a las naciones. Por eso es importante ese versículo 1 y versículo 2 de 1 Timoteo capítulo 1. En esos 2 versículos tenemos tesoros. Y aquí encontramos uno, que Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo y por el Padre Celestial. ¿Ve? Que algunos dicen, es que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. No, eso es mentira. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Los 3 son Dios en una sola esencia. Su autoridad proviene del Dios eterno, de Jesucristo resucitado, quien lo llamó y apartó para anunciar el evangelio a las naciones. Por eso sus palabras no son meras opiniones personales, sino introducción inspirada con el sello del Espíritu Santo, capaz de edificar, corregir y guiar a la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué dice el versículo, los versículos temáticos de Hechos 9:15? Para avalar esto dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, Dios escoge a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. El llamado de Pablo es una obra soberana de Dios, un hombre que fue un perseguidor, transformado en instrumento escogido para proclamar el nombre de Cristo ante judíos, gentiles y gobernantes.
Según la doctrina cristiana bíblica, esto nos muestra que el ministerio no es por méritos humanos, sino por la elección y gracia divina con un propósito misionero, llevar el evangelio a todas las naciones bajo la autoridad de Cristo, de Jesucristo. Dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, o sea, no lo levantó ningún hombre, no lo llamó ningún hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Para aquellos que dicen que no son tres personas, ¿quién resucitó a Jesucristo de los muertos? El Padre. Oh, qué maravilloso. ¿Quién nos da testimonio de las obras de Jesús? La persona maravillosa del Espíritu Santo. Pablo afirma que su apostolado no proviene de decisión humana, sino de un llamado directo de Jesucristo y del Padre que lo resucitó. Esto subraya la autoridad divina de su mensaje y su misión en Gálatas 1:1. Y para terminar el primer punto, vamos a leer Efesios 4, versículos 11 y 12, muy conocido, muy predicado, a veces fuera de contexto, pero hoy no vamos a hablar de eso, no se preocupen. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo deja claro que Cristo mismo dio distintos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equipar a los creyentes y edificar la iglesia de modo que todos crezcan y sirvan en la obra del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios llamó a Pablo, que Jesucristo llamó a Pablo, que el Espíritu Santo selló a Pablo. Ese Dios que llamó a Pablo, ese Padre que llamó a Pablo, ese Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que llamó a Pablo, y la tercera personalidad, el Espíritu Santo, que llamó a vos. Me llamó a mí. ¿Para qué? Para predicar a todo el mundo. ¿Para qué? Para no perder el enfoque. ¿Para qué? Para no bajar los brazos. ¿Para qué? Para no olvidarnos que Dios nos dio una misión. Para cuidar a la iglesia de los lobos, de las falsas enseñanzas. ¡Wow! De los que pueden entrar. Pero vamos, continuamos. Punto número 2. No te olvides de darle un me gusta a Darío Bíblico, allí de sumarte y compartir con nosotros y dejarnos allí alguna buena nota. ¿Ok? Escribir Darío Bíblico USA. Me buscas en YouTube, ahí nos encontrás. Bien, punto 2. El destinatario. ¿Quién es el destinatario? Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hay dos palabras que faltan allí, Timoteo, verdadero, ¿verdad? Y la oración completa es, el destinatario es Timoteo, verdadero hijo en la fe. En el versículo 2 de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Quién dice eso? Pablo. Timoteo es fruto espiritual, no solo un colaborador, se me trabó la lengua, sino heredero de su visión y doctrina que le fue entregada por el Señor mismo. En él se ve la continuidad del evangelio transmitido de generación en generación como un pastor formando a otros para que guarde y extienda la sana enseñanza. Eso es lo que hizo Pablo. Tenía un verdadero hijo en la fe, verdaderos hijos en la fe. Impregnarlos de la sana doctrina de la palabra y encomendarlos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos temáticos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Voy a leer, dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¡Wow! Me tocó. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No olvidemos de su abuela, de su mamá. Abuela, mamá, a tu nieto. Orá por él, bendecilo. Señor, tengo un encuentro, algo va a pasar. Pablo le recuerda a Timoteo
que permanezca firme en lo que ya aprendió y creyó, porque no fue instruido por cualquiera, sino por personas fieles. Una su madre, su abuela y Pablo mismo, que le enseñaron la verdad de Dios. Desde niño, Timoteo conocía las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, las cuales, iluminadas por la venida de Cristo, tienen el poder de hacer sabio para recibir la salvación. No se trata solo de acumular conocimiento bíblico, sino de entender que toda la escritura apunta a Jesucristo y que la fe en Él es la única puerta a la salvación. Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. De manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. ¡Wow! Eso es un verdadero hijo de la fe. Predica, pregona. Por eso es importante formar. Por eso es importante saber que estamos de paso y queremos anunciar y hacer discípulos en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Siempre que Dios te ponga al lado de alguien, no te pone solamente para que tomes un mate, comas un helado, participes de algún juego, sino para que le prediques a Jesucristo. Dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 22, dice algo interesante, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo envía a Timoteo como hijo espiritual fiel, nacido de nuevo y probado en la fe. Él recordará la vida y doctrina de Pablo, siempre centrada en Cristo y fundamentada solo en la Escritura. Por eso es tan interesante, tan importante, tan elemental que nosotros podamos formar hombres y mujeres enseñándoles en la sana doctrina. Pablo sabía que había desafíos. Nosotros sabemos que hay desafíos. Nosotros sabemos que sufren nuestros hijos en las escuelas, en la universidad, porque el mundo va en contra de lo que Dios quiere y tiene para aquellos que ha escogido. Pero cuando nosotros preparamos a hombres y mujeres en la sana doctrina, ellos prepararán a otros. La enseñanza era la misma en todas las iglesias, reflejando la autonomía local unida por una misma verdad bíblica. Según la doctrina bíblica, la autoridad está en la palabra de Dios, no en tradiciones humanas, no en tradiciones de pastores. La autoridad está centrada en el logo, y el logo es la palabra. Punto 3, para ir terminando, el saludo pastoral de Pablo. Esto es importantísimo, porque luego de decirle, Pablo, tienes que hacer esto, prepárate, tienes que enfrentar, tienes que caminar, tienes que aferrarte a lo que te fue enseñado, le dice, hey, no te preocupes, ¿verdad que usted y yo nos preocupamos? El saludo pastoral es este: gracia, misericordia y paz. En el versículo 2 de 1 Timoteo 1, 2. Gracia, misericordia y paz. De Dios nuestro Padre, ¿y de quién? Y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, las dos palabras que faltan en el punto 3 es gracia y misericordia. Y la oración completa es el saludo pastoral, gracia, misericordia y paz. Pablo saluda a Timoteo declarando que la gracia, por favor escúchenme, la misericordia y la paz vienen solo de Dios Padre y de Cristo Jesús, mostrando la fuente divina de toda bendición. La gracia es el favor inmerecido que salva al pecador. Esa es la gracia. El favor inmerecido, cuando debíamos ser condenados, Cristo es condenado por nosotros. Cristo es el sustituto cuando nosotros teníamos que estar en la cruz. Wow. La gracia es el favor inmerecido que salva al pecador. La misericordia es el amor compasivo que nos sostiene aún siendo indignos. Y la paz es el resultado de estar reconciliados con Dios por la obra de Cristo. Desde la doctrina cristiana bíblica,
esto afirma que la salvación y el ministerio no dependen de méritos humanos ni de jerarquías eclesiásticas, sino únicamente de la obra redentora de Cristo y la autoridad de la palabra. Así Pablo recuerda que todo pastor y toda iglesia deben vivir y servir apoyadas en estas bendiciones divinas, no en tradiciones humanas. Dice Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¡Wow! Juan enseña que de la plenitud de Cristo, el Hijo eterno de Dios, todos los creyentes recibimos gracia sobre gracia. En la doctrina escritural, solo esto afirma que la salvación y toda bendición espiritual provienen únicamente de Cristo, no de méritos, no por sangrar nuestras rodillas, no por subir escalinatas, no de méritos ni de sacramentos humanos. Y eso lo podemos encontrar en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¡Wow! Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No te preocupes, Timoteo, dependerás de la gracia. Hombre y mujer de Dios, no te preocupes, está difícil. Dependerás de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Él te levantará. En la doctrina bíblica esto afirma que no necesitamos mediadores humanos ni rituales, porque el acceso es directo al Padre por medio de Jesús. En 1 Timoteo 2:5, en ese trono no hallamos condenación, sino misericordia para nuestros pecados y gracia para recibir ayuda en el momento justo. Así, cada creyente puede orar y acercarse a Dios con certeza de que será escuchado y sostenido en Cristo Jesús. Aplicaciones rápidas, prácticas para hoy. Reconocer la autoridad bíblica. Como cristianos bíblicos creemos en la autoridad de la palabra de Dios, no de tradiciones. Valorar, otro punto, valorar el discipulado. Pastores y líderes deben formar a otros como Pablo lo hizo con Timoteo, amantes, apasionados, hambrientos, sedientos del Señor, de la palabra, apasionados por las almas. No esa gente endeble que está pero no está. No, gente que mucha gente habla, pero pocos hacen. Pero este es el tiempo donde Dios levanta gente que no va a hablar, sino va a hacer. Y otro punto, valorar, dije el discipulado. El otro es buscar gracia, misericordia y paz. Todo siervo de Dios necesita estas virtudes que solo el Espíritu Santo puede desarrollar en nosotros, dadas por el Padre en Jesucristo y por medio de las maravillosas personas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir con fidelidad al Trino Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros, dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Hay una frase para terminar y quiero compartirla aquí en Darío Bíblico USA. Y dice así: guardar la sana doctrina es proteger el evangelio puro. Interesante. Guardar la sana doctrina es proteger el evangelio puro, resistiendo toda enseñanza humana que distorsione la gracia de Cristo. Porque solo la verdad de Dios puede dar vida y mantener a su pueblo firme. Solo la gracia, solo la Escritura. Solo la gracia de Dios en Cristo puede mantener firme a su pueblo. No importa lo que pase, no importa lo que se mueva a tu alrededor, nosotros debemos permanecer firmes. Yo quiero hacer una oración final. Y esta oración dice así: es volver de nuevo a esa sana doctrina. ¿Y cómo sé cuál es la sana doctrina? Bueno, vamos a descubrirla a lo largo de todo el libro de 1 Timoteo. Por eso esto no es para gente mañosa que no quiere dejar las mañas. Puede ser mañosa, pero tiene que dejar las mañas. No es para gente quejosa. Puede ser, pero tiene que dejar la queja. No es para gente cómoda. Es para gente inquieta. Es para gente hambrienta. Es para gente que quiere conducir a otros en el amor, la gracia y por el llamado. Es para aquellos que, como Pablo dice, yo soy apóstol,
pero Cristo me llamó. El Padre me llamó en Cristo. Y el Espíritu Santo lo ungió. Y lo que digo, lo digo porque viene del Señor. Yo creo que la iglesia del Señor está viviendo, es una iglesia de cristal. Mucha gente, es mucha la gente que está confundida. Y que solo quiere el pan y las dádivas, pero no quiere ese compromiso con el Señor. Oramos. Señor, ayúdame a guardar fielmente tu palabra en mi corazón y en mi vida, aún en medio de un mundo que menosprecia las sagradas escrituras y aún muchas veces la misma iglesia. Y dame sabiduría y firmeza, ¿para qué? Para proteger a mi familia de toda falsa enseñanza, guiándolo siempre en la verdad de Cristo. Fortalece mi fe para no avergonzarme de tu evangelio y vivirlo con valentía cada día. Permite que en mi hogar siempre resuene tu palabra como lámpara y luz en cada decisión. Guárdanos unidos en la doctrina sana de los apóstoles de la Biblia, los apóstoles de la iglesia primitiva. Para no confundir, para que seamos testimonio de tu gracia en medio de la oscuridad. Toda la gloria sea dada al Padre, a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Mi gente linda, hoy compartimos Timoteo, un legado de fe. Es una serie. Hablamos de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, viendo que Pablo fue llamado por el Señor. Tú fuiste llamado para el Señor. Viendo que Dios le encomendó una tarea a Timoteo por medio del apóstol Pablo. Dios te encomendó una tarea, me encomendó una tarea. Y sé que solos no podemos con nuestra fuerza, pero en Cristo nosotros podemos. Y debemos seguir adelante. No importa lo que pase. Acuérdate lo que ocurría nada más y menos que en la ciudad de Éfeso. Había un gran templo que convocaba multitudes. Y Dios lo llevó allí, a Timoteo, para hacer luz. Y Dios te puso allí a ti, para hacer luz. Solo no puedes, pero con la oración, pararnos sobre la roca en la palabra, tú puedes. Mujer, te animo a pararte firme, a creerle a Dios y a caminar en Dios. Varón, te animo a dejar las niñadas, ponerte los pantalones espirituales y caminar en Dios. Joven, todos fuimos jóvenes. Y la vida pasa rápido. Disfruta tu juventud, pero sirve a tu Señor, ama a tu Señor. Líderes, apoyen a sus pastores. Cuídenlos, ámenlos. No de palabras, de hechos. No finjamos más. Seamos transparentes. Pastores, cuiden a sus ovejas. Ministrenlas, háblenlas, charlen con ellas. Es el tiempo de oír. El que tiene oídos, oiga. Les amo en el Señor, les bendigo. Gracias por este tiempo. Es una etapa nueva. Pueden buscarnos en Darío Bíblico USA y no se olviden allí de poner un me gusta. El Señor los bendiga.